Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de conversación exclusivamente dedicada a la economía aquí en Canal 24 Horas, una semana que han habido muchas noticias en torno a estos temas. Tuvimos IPOM del Banco Central, reunión de política monetaria, expectativas de crecimiento y hartos temas para conversar. Pero antes de tocar cualquier tema les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Santiago es una ciudad cara? Claro, para muchos es algo lógico, pero se realizó una medición, la empresa Mercer ubicó a Santiago dentro de un catastro de ranking de 266 ciudades del mundo. ¿En qué lugar estamos? ¿Somos de las ciudades más caras, de las más baratas del mundo para vivir? Vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado en torno a este tema. Miren, se compararon 266 ciudades del mundo. Vamos con la siguiente estación. En varios ítems, vivienda, transporte, alimentos, ropa, entretenimientos, etcétera. Un largo etcétera, son casi, lo vemos acá, se incluyeron más o menos 200 elementos con el precio en el mes de marzo. A ver, de estas 266 ciudades, ¿en qué lugar cree usted que se ubica nuestra capital? Vamos con la siguiente estación. Está en el lugar 160 de las 267, de acuerdo a este ranking de Mercer. El año pasado estábamos en el lugar 87, es decir, caímos 73 lugares. Estamos más baratos, bastante más baratos, de acuerdo a Mercer, que el año pasado. ¿Cuáles son las principales razones? El dólar, que ha caído el dólar, y también el control de la inflación. Y también dicen en Mercer varias economías o países, ciudades, que se están haciendo más caras que nuestro país. No es que nuestro país haya caído mucho, sino que otras están creciendo más en cuanto al costo de la vida. Incluso se destaca a Santiago entre las 8 ciudades que combina, o la mejor combinación, bajo costo, alta calidad de vida. Y vamos con la última gráfica respecto a este tema. ¿Dónde ubicamos a Santiago en el contexto sudamericano? Porque las ciudades más caras del mundo son Hong Kong, está, por ejemplo, también Singapur, está varias ciudades suizas, pero si nos ubicamos en el contexto sudamericano, Montevideo está como la más cara en América Latina, en Sudamérica, pero está en 42 a nivel mundial. Buenos Aires, en segundo lugar a nivel sudamericano, 77 a nivel mundial, y ahí consecutivamente San Pablo, Quito, la capital ecuatoriana, Río de Janeiro, y en sexto lugar en Sudamérica está la ciudad de Santiago. Eso respecto al costo de la vida. Sobre todo este ranking está enfocado a los ejecutivos que se van moviendo entre capitales, que las empresas los mueven, más que al ciudadano de a pie. Vamos a cambiar de tema y esta es una noticia, tiene su lado bueno y su lado malo. ¿Por qué? Porque a partir del próximo mes empezarán las alzas en las tarifas de la electricidad, ha sido tema durante la semana. A raíz de esto, el gobierno, este es el lado bueno, anunció un subsidio para ayudar al 40% más vulnerable del país. ¿En qué consiste esta ayuda? ¿Cómo se postula? Ponga atención. Yo pago arriba de 30.000 pesos de luz y vivimos 4 personas, que son adultos mayores. Es la realidad de Daisy Orellana, una mujer jubilada que vive en Copiapó. Su ciudad es una de las que más se verá afectada por el aumento en las cuentas de luz anunciado por el gobierno. Podría pagar hasta un 33% más. Es injusto para uno, porque uno recibe una pensión de 200.000 pesos y donde hay que pagar más luz y donde hay que comprar remedio, todo eso, y mercadería no alcanzaría para el costo de la suba de la luz. Desde julio, tanto Daisy como otros clientes empezarán a ver un impacto en sus boletas. Por ello, el primer día de ese mes se abrirán las postulaciones al subsidio eléctrico anunciado por el Ejecutivo. Primera vez vamos a hacer esta política pública que lo que busca es entregar un alivio efectivo al bolsillo de los habitantes de la comuna y de todas las comunas del país. Es muy importante que en esta época la gente pueda informarse para poder conocer básicamente los requisitos y también los canales para postular a este subsidio. Se trata de un beneficio dirigido a más de 1,5 millones de clientes que consiste en un porcentaje de rebaja en la cuenta de luz. Este se calcula considerando la cantidad de personas que viven en el hogar. www.subsidioeléctrico.cl es la página que se habilitará en 2 semanas más para que los interesados puedan postular. ¿Cuáles son los requisitos? Tener más de 18 años, estar al día con las boletas de luz y pertenecer al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares. Yo tengo estufa eléctrica. Y ahí yo pienso, si prendo la tele, prendo la estufa, tengo que andar una u otra cosa. Tratamos de ahorrar porque de repente tampoco se puede, po.
De repente hace mucho frío, tengo que poner un ratito la estufa. El subsidio tiene una duración de un semestre. Esto significa que se debe postular ahora en julio y después nuevamente en enero del próximo año, y así cada 6 meses. Además, el beneficio se traslada con la familia si ésta se cambia de hogar. Para personas como Daisy, quien cumple con todos los requisitos, el subsidio significa una gran ayuda monetaria. Igual tengo niños, tengo nietos, donde nosotros tenemos que pagar harta luz, donde ellos están todo el día con la tele prendida. Tengo que prender las luces en unos lados que son oscuros, pero encuentro que es injusto que lo vengan a subir la luz a nosotros. A raíz del alza en las boletas, un grupo de parlamentarios ofició al ministro de Energía para conocer el real impacto del aumento en las cuentas, considerando que las tarifas están congeladas desde 2019. Dudas y preocupaciones que el gobierno espera poder disipar una vez que comiencen a regir los nuevos precios y que entre en vigencia el tan ansiado subsidio. Ya lo decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar de IPOM, vamos a hablar también de reunión de política monetaria, de este tema, las presiones inflacionarias sobre nuestra economía, ese rango meta, esa meta que se proponía el Banco Central se va atrasando. Estamos aquí en el estudio con Claudio González, economista de GH Capital Invest. Claudio, siempre un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. Igualmente para mí, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Vamos revisando un poco los números que entregó el Banco Central en este informe de política monetaria entregado correspondiente al mes de marzo, de junio, es el segundo del año. Pasemos a desplegar la primera gráfica. Vamos a hablar primero de crecimiento. Después el tema central quizás, Claudio, que es la inflación. Crecimiento, este año vamos a crecer entre 2,25 a 3%, este 2024. Vamos con la siguiente estación. Claro, se sube el piso porque en marzo se pensaba entre 2 y 3%. También viene en consonancia con lo que pronostica el Ministerio de Hacienda, 2,7. ¿Qué lectura hace de estos números? Yo creo que se consolida la visión de que tenemos un crecimiento que probablemente va a estar entre el 2,5 y el 3. Y con suerte podemos a lo mejor alcanzar el 3%. Claramente el piso se sube, eso es una buena noticia porque quiere decir que está un poco más robusto el crecimiento. Lo más probable es que vamos a llegar muy cercano, acercándonos al 3% final en diciembre. ¿Son buenos números? Eso es una buena noticia, creo yo. Siempre podríamos esperar mejores números, siempre pero se critica, ¿no?, que el potencial de la economía es mayor, Chile puede crecer más. En este contexto, como estamos ahora, ¿son números positivos? No, hay que decir que el potencial de la economía chilena hoy, con las capacidades que se ha visto en el último tiempo, no es mucho más que esto. No estamos en condiciones de crecer ni un 5 ni un 7% como antaño, cuando teníamos condiciones que nos permitían crecer más. Si crecemos mucho más a este ritmo, e incluso un poco superior al 3%, podemos empezar a ver de nuevo presiones inflacionarias porque se empieza a crear una brecha entre el exceso de gasto y lo que la economía es potencialmente capaz de crear en términos de oferta. Por lo tanto, me parece a mí que este nivel de crecimiento ya nos lleva a preguntarnos cómo empezamos a aumentar esa capacidad de crecer en el largo plazo. Y eso se requiere cuestiones más estructurales, cambios más de fondo, más que no hay una bala de plata ahí. Fundamentalmente invertir, fundamentalmente centrarnos en aumentar la inversión en lo que se llama formación bruta de capital fijo, es decir, maquinaria, ¿verdad?, ampliaciones de capacidad. Ahí, Claudio, porque ahí lo que nos informa el Banco Central no es malo, porque se pronosticaba en marzo una caída de 2% en inversión, ahora es 0,2, 0,3 de caída. Es una noticia. Sigue cayendo, pero cae con mucho menor velocidad y eso es una buena noticia, pero sigue cayendo. Lo que tenemos que tratar de hacer es revertir la caída y empezar a aumentar la capacidad productiva. Eso no lo hemos visto hasta ahora, pero yo concuerdo, es una buena noticia por lo menos disminuir la velocidad con que veníamos cayendo. Hablemos de inflación, quizás el tema que más dejó este informe de política monetaria. Lo pasamos a revisar en la siguiente lámina. 4,2% es la inflación pronosticada por el Banco Central para este 2024. ¿Qué es lo que decía el Banco Central en marzo? 3,8%. Pero aquí hay un elemento y lo veíamos en la nota anterior. Las alzas en la cuenta de la luz. 30% en junio, esto aparte del tema de los subsidios, 30% de promedio el 1 de julio, y el próximo año cerca del 60% del alza de las cuentas de la luz. ¿Esto es fundamental, la electricidad, para esta alza en el pronóstico de la inflación? Sí, es bien importante, no es el total, pero forma parte importante de lo que ahora es el cambio de visión respecto de lo que va a ser la inflación. Y esto es bien erosionador de los ingresos de las familias. Y ese es el problema aquí, Andrés, que es que en la medida en que cada décima de inflación se va consolidando al alza, evidentemente que hace que los ingresos de la familia disminuyan de manera importante. Las alzas de la luz básicamente está explicando una buena parte de lo que es la inflación de servicios. Y lo hemos hablado en otros momentos, la inflación de los no transables. Yo he puesto siempre sobre la mesa mi preocupación respecto de que la inflación de los no transables, que ha ido bajando, pero todavía está por sobre el 4%.
En cambio, la inflación de los transables, lo que tiene que ver con el dólar, está por debajo del 3%. Entonces, nos ha contribuido mucho aquello que transamos con el exterior, porque el dólar nos ayuda, pero la inflación de los no transables, y ahora lo vemos con las cuentas de la luz, se ha mantenido. Incluso, Claudio, lo decía el ministro de Hacienda, y ahí te pido tu opinión, que esto se puede netear, por ejemplo, con la caída en el precio de los combustibles, de las bencinas. En la próxima entrega debe bajar 30 pesos, después consecutivamente otros tantos más. Incluso ya ingresó un proyecto de ley para mantener la parafina en 1.050. ¿Se puede netear esto con la caída de las bencinas? Sí, pero... Bueno, el Banco Central dice que no. Se puede netear, pero es un juego peligroso, porque el neteo puede ser temporal. Esto es más bien de largo plazo. Se nos está quedando inflación, componentes de inflación, en todo aquello que vivimos, en lo que pagamos todos los meses. O arriendos, o gastos comunes, o cuentas de la luz, se nos va quedando y eso lo tenemos que pagar todos los meses de aquí hasta el infinito. El alza o la disminución, en este caso que el ministro comenta respecto de las bencinas, puede ocurrir en las próximas 3 o 4 semanas, pero después puede volver a subir. Entonces, no siempre nos va a estar contribuyendo a equilibrar esta alza de las cuentas de la luz, la potencial baja de las cuentas de los precios de las bencinas. Así que yo creo que es un juego peligroso el que hace el ministro ahí de estar compensando dos cosas que no tienen la misma temporalidad, que no ocurren en el mismo momento en el tiempo. Incluso tú pones el tema de la temporalidad, si uno mira hacia el 2025, la proyección de inflación hasta marzo era un 3%, o sea, alcanzaba ese rango meta, ese famoso 3%, pero ahora se desplaza. Se dice 3.6, claro. Y el 2026 convergeríamos a 3. Claro, uno, claro, si pone la inflación de hace un par de años, que era la más alta en 30 años, 12 y algo, 12.8, uno dice, ya, una décima más, una décima menos. ¿Es tan así? Bueno, yo creo que estamos ahora en un dilema importante. Ya tenemos que convivir un poco más con la inflación fuera, aunque afortunadamente ahora no tanto, pero un poco fuera del rango meta. El Banco Central ha hecho esfuerzos bien importantes por traer esa inflación dentro del rango meta y ojalá hacia el 3%, pero creo que dado lo que está pasando no solo en Chile, sino también en el mundo, Andrés, lo que estamos viendo es que está siendo muy, muy porfiada la inflación. Cuesta cada vez más... Estados Unidos ni hablar. Cuesta cada vez más llevarla a los rangos meta. Algunos países lo han logrado, Gran Bretaña, por ejemplo, entre otros, de manera bien exitosa, pero Estados Unidos todavía no. Eso trae el problema de que vamos a tener que convivir a lo mejor con tasas de interés un poco más altas de las que pensábamos tener a esta altura. Y eso es malo para el crecimiento y para las capacidades de las personas de poder invertir o endeudarse. ¿Por qué está costando tanto este rango meta? El otro día leí una entrevista súper interesante de Ricardo Caballero, economista, allá en Estados Unidos. Hablaba del tema de Estados Unidos porque ha sido tan dura la inflación. Porque aquí no solamente hay que mirar, no sé, los productos, el costo del día a día, sino que también los mercados financieros, las acciones que se han ido para arriba. Eso también te hace que compra y venta de acciones se inyecte dinero a la economía y eso que hace que esos elementos hay que tener en consideración para proyectar la economía, para ver cómo va a decidir un Banco Central o una Reserva Federal. ¿Cómo lo ves tú? Sí, esos son elementos que tal vez en la economía tradicional no estábamos colocando tanto dentro de la ecuación, pero hoy día sí hay que colocarlo. Nvidia, la empresa, ¿verdad?, que hace los chips y las tarjetas de video, es hoy día, y en poco tiempo, pasó a ser la empresa más valiosa del mundo. Sobrepasó a Microsoft y sobrepasó a Apple. ¿Cómo hizo esto? Bueno, fundamentalmente con el alza de precio de sus acciones. ¿Qué hace eso? Que la gente que tiene esas acciones siente un efecto riqueza positivo, ¿cierto? Tienen más patrimonio y eso probablemente los hace gastar mucho más y eso va dejando un componente de inflación, sobre todo en los servicios, que es donde más la gente está gastando hoy día, servicios financieros entre otros, por lo tanto tenemos que preocuparnos de los componentes de servicios en la inflación futura. Antes de ir a la pausa, Claudio, pasemos a revisar la última gráfica que hemos preparado. También es una noticia positiva. Tiene que ver con el precio de nuestra principal exportación, el cobre, que por lo menos calcula el Banco Central que este año en promedio va a estar $4.3 la libra. Vamos con la siguiente estación. En marzo era 3.85. Siempre se dice que cada centavo de dólar es cerca, algunos dicen 20, 30, 40. Cada uno tiene su número de millones de dólares que ingresan a nuestra economía. Y más de la mitad de esta alza, de acuerdo al Banco Central, sería persistente, es algo más estructural. ¿Esto es una excelente noticia? Esta es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque ingresa mucho más dinero a las arcas fiscales, hay un poquito más de flexibilidad para ¿verdad? El Estado de poder y del gobierno de poder financiar las políticas públicas que tiene diseñadas en su gasto. Pero aquí hay algo que se enlaza con lo que hablábamos recién. En la medida en que el precio del cobre va al alza, hay una correlación, o sea, hay una tendencia paralela, podríamos decir, bastante directa entre el precio del cobre
y la sensación de el consumo de la familia y la sensación de más. riqueza. Hablábamos de la sensación de riqueza por el alza de los precios de las acciones en Estados Unidos. En Chile pasa con el cobre. ¿Pero quién gasta más? ¿El Estado en este caso? Gasta más, puede gastar más el Estado, tiene mayor flexibilidad, pero también gasta más la gente, los privados. ¿Por qué? Porque se empieza a crear más empleo, se empiezan a generar más ingresos en torno a esta economía que ahora tiene su principal producto de exportación valiendo más. Por lo tanto, hay una sensación de que esto va a durar para siempre, por lo tanto, los patrones de consumo, la gente empieza entonces a gastar contra el alza del precio del cobre y en la medida en que es percibido de más largo plazo, empiezan a tenerse probablemente efectos inflacionarios futuros. Así que aquí hay una nota desde luego que positiva por el lado directo de los ingresos que esto trae, pero también eso puede generar un desafío futuro para la autoridad. Y ahí está la pega del Banco Central, el tema de la inflación, el tema del gasto, que lo vamos a conversar a la vuelta de comerciales, Claudio, porque hubo reunión de política monetaria del Banco Central. Así es. Una rebaja de 0,25 en la tasa. Vamos y volvemos aquí a Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos con el economista Claudio González. Claudio, lo revisamos o lo dejamos enunciado antes de ir a la pausa. Esta reunión de política monetaria del Banco Central, 0,25 cae la tasa, quedan 5,75. Nos vamos acercando a esa neutralidad, una tasa que estuvo durante meses, pero netamente contractiva. Sí. Nos vamos acercando. ¿Qué nos dice el Banco Central con este 0,25? Porque la magnitud de caída de tasa ha ido disminuyendo. Sí. ¿Qué nos está diciendo el Banco Central? Yo creo que no hay dos lecturas en esto, Andrés. Yo creo que fundamentalmente es que en la gran parte de la disminución de La pega tasa está hecha. ya se hizo, exacto. Y lo que viene son revisiones más de sintonía fina que nos lleve a una tasa más neutral. Todavía no lo estamos, 5,75 es una tasa alta respecto de lo que se considera una tasa neutral. Podríamos decir que lo más probable es que terminemos este año en torno a un punto menos, o sea, 4,75% tal vez. Y eso ya va a ir haciéndose de manera muy gradual porque la mayor parte del trabajo ya está hecho en el primer semestre de todas maneras. ¿Y eso cómo se traduce en la economía de a pie? ¿Cómo se traduce esta caída? Llegamos a tener 11,25 en la tasa, podríamos tener este año, como dices tú, bajo 5%. ¿Cómo se traduce eso en créditos de consumo, en créditos comerciales? Que hemos visto que en algunos segmentos se ha bajado el costo, en otros no tanto, depende el largo o el corto del crédito. En hipotecario, claro, son otras variables las que implican. Cuéntanos un poquito cómo esto se aterriza en la economía de pie. La forma más fácil de entender esto es que, y yo creo que se enlaza con lo que hablábamos recién, está hecha la pega, está hecho el trabajo durante el primer semestre, yo creo que gran parte sí, porque se nota una baja importante en las tasas promedio de colocación del sistema financiero. Si uno va y mira las tasas promedio de colocación en pesos o colocación en UEFs, han caído sustancialmente entre enero y hoy. Han caído entre 2%, o sea, 200 puntos base o hasta 250 puntos base en uno y otro caso. Eso quiere decir que una buena parte de la disminución ya está hecha. Es probable que tengamos un poquito más de disminución en las tasas, pero creo yo que en el segundo semestre van a ser bastante más tímidas. ¿Esto qué trae consigo? Bueno, una buena noticia, tener costos de financiamiento para las personas y para las empresas más barato que lo que teníamos hace 6 meses atrás. Básicamente, allí está el efecto de lo que el Banco Central nos está diciendo. A largo plazo, cuando pensamos en hipotecarios, cuando pensamos en la casa propia, ahí entran otras variables. Incluso durante los últimos días se ha estado conversando en el Congreso nuevos retiros de fondos de pensiones. Esto tiene directa implicancia en el crédito hipotecario. Sabemos en cuánto está, que hay menos dinero disponible para prestar para casas y departamentos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso, yo he escuchado estas informaciones respecto de algunos parlamentarios que están proponiendo nuevamente... Hay mucho asidero político, pero la conversación sigue ahí. La conversación sigue y hay proyectos que están, parece, tomando vuelo, por lo menos en algunos parlamentarios, y a mí me parece realmente insólito que todavía haya algunas autoridades que piensen que eso es una buena política. Después de todo lo que nos pasó, después de todo lo que le pasó a todas las personas que tuvieron súper mermada su capacidad de acceder a la posibilidad de comprar una casa en términos más baratos. Se condiciona una reforma de pensiones. Si no avanzamos, vamos con un retiro. Claro, eso ya casi cae en el chantaje político-económico, digamos, entre uno y otro sector. Pero volviendo a los efectos, tú tienes razón. No vamos a volver en el corto plazo pueden ser un par de años a lo menos, a ver tasas como las que vimos hace 3 o 4 años atrás. Pero antes no las vamos a volver a ver, a menos que haya un shock impresionante de recursos a la economía que permita que el mercado de capitales disponga de plata que hoy día no existe. Sí, pero
Antes del estallido yo recuerdo, porque esto es una consecución vino la pandemia, esto ha sido todo un ciclo, teníamos tasas promedio de 1,99, de un 2%, Sí. más UF. O sea, ¿alguna vez llegaremos a eso? Porque conversando incluso en off con altas autoridades te dicen hay que esperar tranquilamente 5, 7, 10 años, depende de cómo se recupere el mercado de capitales, para llegar a eso si es que llegamos a eso. Sí, y aquí siempre es difícil decir el momento en que se puede esto recuperar y si es que se va a recuperar. Yo más bien soy de la idea de que tienen que darse condiciones que hoy día yo no veo para que se pueda recuperar el mercado de capitales. Tienes que lograr atraer una cantidad de recursos inconmensurablemente grandes, en torno a 50.000 millones de dólares, para recién reponer lo que teníamos hace 4 o 5 Por años ejemplo, atrás. una reforma de pensiones como la que está hablando, de un 6%, más allá de quien administre, de un 6% de los fondos previsionales, ¿puede ayudar? Es que el problema es que esa reforma de pensiones lo que está haciendo es que va a incorporar nuevos fondos que en realidad ya están medio internalizados que tienen que entrar. Ya. El punto es que ya se te fueron 50.000. La pregunta es cómo hacemos que esos 50.000 o 60.000, ojo, 50.000 o 60.000 de los fondos de pensiones, pero suma también la cantidad de gente que llevó sus inversiones afuera Claro. y que se quedó definitivamente afuera porque empezó a encontrar un entorno más favorable también para mantener sus dineros fuera. Eso también ocurrió. Entonces podríamos estar hablando perfectamente de 70.000 millones de dólares que están fuera y que no van a volver fácilmente si es que tú no creas las condiciones. Ojo, y no es solamente una política fiscal que le permita eximirse de impuestos, sino que significa cómo hacemos, y esto es bien importante, un poco técnico, pero bien importante, cómo hacemos que el mercado de capitales chileno vuelva a generar las condiciones para atraer inversiones y no extraer Lo que hablábamos al inversiones. principio del programa, el tema de la inversión del Banco Central. Claro, los números son menos malos, pero siguen siendo negativos. Así es, así es. Y eso es algo que hay que hacerse cargo. Es decir, tenemos que... ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, es bien difícil, pero necesitas un rediseño de varios pilares fundamentales del mercado de capitales. Cuando tienes a los pilares un poco inciertos respecto a su futuro, es indudable que no vas a tener un gran flujo viniendo. Las AFP tienen un gran desafío por delante, por decirlo menos, una gran incertidumbre. Las compañías de seguro, otra gran incertidumbre por delante, ¿verdad? Y ahí tienes dos pilares importantes del mercado de capitales, que son empresas tipos industrias importantes que atraían mucha inversión y que lograban inyectarla dentro y que facilitaban el crédito hipotecario. O sea, aquí lo que hay que evitar ver es que las AFP son, o las compañías de seguros, o alguien es el malo de la película. Sí. Es todo un ecosistema que permite que finalmente las personas puedan acceder a una casa más barata. Claudio, a ver, ¿cómo ves tú las perspectivas mediano plazo, segundo semestre? Tú te toca relacionarte con inversionistas, con tipos que dicen quiero poner la plata acá, quiero mover. ¿Cómo ves el ánimo? Porque uno también en la discusión, por lo menos a través de medios de comunicación, entre las máximas autoridades, desde política, empresariales, hay una relación difícil, lo vimos en la ENADE, media ríspida, que hay prejuicios de ambos lados, hay un pesimismo de un sector que es bien marcado. Muchas veces también del gobierno un ánimo de recuperar, pero también nos dice, claro, no solamente la intención de recuperar, sino que hay que generar esa confianza. ¿Cómo ves tú ese ánimo para la economía, amarrado con el crecimiento que veíamos en la primera parte? Sí, yo veo que hay un leve mejor ánimo que lo que estábamos viendo hasta fin del año pasado. Ya. Sobre todo pensando en la segunda parte de este año. Yo diría que las decisiones están empezando a flexibilizarse, las decisiones de inversión, por ejemplo, Ya. las propias empresas. Estamos hablando de empresas en Chile. No estamos hablando de la inversión extranjera directa, de la cual se habla mucho, pero en realidad son inversiones que se decidieron hace 10 años y que están en la contabilidad de las cuentas Lo decía nacionales. el presidente incluso en la cuenta pública, decía a los inversionistas extranjeros aplauso, pero él hacía el hincapié a los inversionistas chilenos, Es que que pongan la plata. Es que ahí lo que ha ocurrido es que hemos tenido 2 años de mucho tira y afloja Ya. respecto de la incertidumbre y respecto de la proyección de lo que puede ser un buen ambiente de inversión. Yo creo que los inversionistas están un poco cansados de eso ya. Tienen que seguir haciendo su negocio. Todo el mundo tiene que seguir haciendo su negocio. Están viendo que hay una posibilidad más cierta en la segunda parte del año que lo que estaban viendo hasta el último periodo del año 23, por ejemplo. Así que yo en ese sentido soy levemente optimista de que vamos a retomar un poquitito más la senda de inversión durante este año, pero tímidamente. No creo que va a ser una avalancha de inversiones, sino que tímidamente vamos a ir mejorando en el segundo semestre. Y por último, ¿cómo se rompen esos prejuicios? Porque son de lado y lado. Sí. Lo han reconocido, lo reconocen de ambas partes. Sí, pero yo creo que tenemos una buena muestra en el gobierno del expresidente Lago.
¿Ah? Yo creo que ahí hay una buena muestra de haber roto esos prejuicios y haber terminado de una buena manera. El gobierno del presidente Lagos partió también con mucho prejuicio y terminó aplaudido por los empresarios. Decían el gobierno de los empresarios. ¿Ah? Decían el gobierno de los empresarios. Sí, pero el gobierno de los empresarios, pero ahí tampoco hay que perderse. ¿Cuál es el sello del presidente Lagos? ¿Cuál fue el sello del presidente Lagos? La capacidad de tener obras públicas que facilitaran la productividad de las empresas, abarataban los costos de las empresas. Esto no quiere decir que se les daba subsidios, sino que mediante una carretera o un puerto mejor hecho y más barato de acceso a poder exportar, lo que hacías es darle posibilidades de menores costos a las empresas y poder producir de manera más competitiva. Entonces, ¿cómo hacemos? La permisología, creo yo, va en un muy buen sentido. ¿Cómo hacemos que ese proyecto sea rápido y permita destrabar eventualmente la visión hacia el futuro? Claudio González, te agradecemos este espacio, esta media hora de conversión aquí en Mirada Económica. No, gracias a ti, Andrés, por la invitación. Un abrazo. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Canal 24 Horas. Nos vemos en una próxima oportunidad en Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica